Queridos estudiantes, ¿cómo están? Esta es la tercera entrega de nuestras clases virtuales. Ahora vamos a ver sobre los mecanismos para el levantamiento de la información. Ya vimos fases de un diagnóstico administrativo, hemos visto las áreas en las que podemos hacer un estudio administrativo, pero es importante saber cuáles son los mecanismos para el levantamiento de la información. ¿Y qué es esto? ¿En qué consisten estos mecanismos? Bien, esto no es más que un proceso en el cual un analista recopila la información de la situación actual de la que vaya a tratar con el propósito de identificar los problemas y las oportunidades de mejora. Entonces, es el proceso para levantar la información. Aquí el evaluador o el analista recopila, examina y formula, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas pertinentes para levantar la información? Ahora, para eso necesitamos hacer una entrevista. Ese es un mecanismo. Lo podemos hacer a través de una entrevista. Esta entrevista nos permite conocer aspectos como, por ejemplo, su percepción de la persona, su opinión, su experiencia, sus actitudes. La entrevista no es más que una conversación dirigida con el propósito específico, ¿no? Y basado en un formato de preguntas. Es una conversación dirigida que se la puede hacer a una persona y que tiene como propósito levantar una información. Ahora, existen dos tipos de entrevistas, ¿no? O por lo menos vamos a analizar nosotros dos tipos de entrevistas. Las que son estructuradas y las que no son estructuradas. ¿Cuáles son las estructuradas? Estas entrevistas estructuradas es cuando se constituye en un interrogatorio, para lo cual usted ya preparó una serie de preguntas. Usted prepara las preguntas, las formula y anota sus respuestas textualmente como la persona se las ha dado. Entonces, esos son tipos de preguntas estructuradas. Preguntas estructuradas, respuestas textuales. Pero hay otro tipo de entrevistas, aquellas que no son estructuradas. Aquí usted puede utilizar tipo de preguntas abiertas. A ver, en las estructuradas usted hace tipo de preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Desde cuándo trabaja aquí? ¿Cuántos hijos tiene? Estructuradas, cerradas. Pero las abiertas son de opinión. Aquí el entrevistado da un mayor margen de libertad. El entrevistado deja un mayor margen de libertad para poder responder. Es decir, que son preguntas de opinión. ¿Qué opina usted sobre el actual sistema académico? ¿Qué opina usted sobre la situación de la recolección de basura? ¿Qué opina usted sobre el servicio que da la Metrovía? Entonces, la persona que hace, da su opinión de manera abierta. En el área administrativa, usted le pregunta a una persona, ¿utiliza usted los manuales administrativos? Sí y no. Estructurada. No estructurada sería si usted le pregunta, ¿cree usted que son oportunos, que son eficientes, que son necesarios los manuales de procedimiento? Entonces la persona le va a dar su opinión. Muy bien, ya sabemos cuándo una entrevista es estructurada y cuándo una entrevista es no estructurada. Pero también necesitamos saber algunos aspectos importantes o pasos para preparar esa entrevista. De hecho, queridos estudiantes, ustedes tienen que hacer un taller en el cual van a hacer una entrevista. Van a hacer una entrevista a los docentes para ver qué mecanismo utilizan ellos para levantar la información. Y para ello usted tiene que seguir unos pasos. Lo que se recomienda es una lectura de antecedentes. Usted tiene que conocer a quién le va a hacer la entrevista, más o menos cuál es su entorno, hasta cuáles son sus opiniones. Esto es más o menos como en el fútbol. Los equipos cuando ya van a jugar partidos decisivos, ¿qué hace? Ven
un partido anterior del equipo con el que les toca jugar posteriormente, para saber cómo juega, cuáles son sus estrategias. Todo eso tienen que conocer, es decir, sus antecedentes. En el caso de, recuerdo una entrevista que le hizo la periodista española al presidente de la República, apellido Pastores, la periodista de CNN. A ella luego le hicieron una entrevista y le preguntaron cómo se sentía de haberle hecho las entrevistas al presidente Correa, porque siempre a ella le hacía las entrevistas. Y ella dijo algo muy interesante. Dijo, cuando me toca entrevistar al presidente Correa, yo tengo que hacer un análisis de sus antecedentes. Tengo que prepararme bien con el presidente porque él maneja cifras, maneja estadísticas. Entonces, decía la periodista, yo tengo que prepararme bien en los antecedentes del presidente. De igual manera, nosotros también tenemos que prepararnos bien para hacer una entrevista y nos preparamos en los antecedentes. También tenemos que establecer objetivos para esa entrevista, es decir, ¿cuál es el propósito que tengo yo en esa entrevista? Por lo tanto, las preguntas van a ir dirigidas hacia los objetivos. También tengo que hacer una selección de los entrevistados. No puede ser que tenga que entrevistar al 100% de la población. Tengo que escoger a qué personas les voy a hacer la entrevista. Seleccionar el tipo y la estructura de las preguntas. Es decir, si vamos a hacer un cuestionario tipo de preguntas estructuradas o tipo de preguntas no estructuradas. Si necesitamos datos exactos o necesitamos opinión. También debemos hacer la preparación de la entrevista. Por eso es que nosotros debemos, antes de hacer la entrevista, luego de lo que ya hemos analizado, también tenemos que tomar en cuenta la confirmación del lugar de la entrevista, la hora de la entrevista, coordinar un equipo para esa cita y también debemos de preparar el material necesario. Es importante también, queridos estudiantes, que cuando ustedes vayan a hacer la entrevista, tienen que llegar al lugar antes de la hora acordada. Y no solamente llegar antes, también tienen que identificarse con el entrevistado, es necesario que le dé la mano al entrevistado y también es necesario que usted plantee el motivo por el cual usted le va a hacer la entrevista. Es importante también que nosotros iniciemos las entrevistas con preguntas generales. ¿Qué es una pregunta general? Bien, vamos a hacerle la entrevista a alguien, pero no necesariamente tenemos que llegar directamente a hacerle la pregunta. Podríamos iniciar como, ¡uy, qué congestionado que está el tráfico! O ¡qué calor que hace! Preguntas tipo generales, como para darle un poquito más de apertura al entrevistado. Esos son tipos de preguntas generales que podemos hacerle. También debemos asegurarle el grado de detalle de las respuestas. Es decir, debemos decirle a la persona qué tipo de preguntas vamos a hacer de manera general y cuál es la forma como nos gustaría a nosotros que nos responda. Claro, tampoco vamos a sesgar las respuestas, pero sí deberíamos de darles instrucciones antes de hacer la entrevista. Luego que ya vamos a culminar la entrevista, es necesario indicarle pues que la entrevista ha concluido y podemos hablar de otros aspectos que no están dentro del formato de la entrevista, pero que a nosotros nos puede dar algunos detalles que en lo posterior podemos necesitar en nuestro diagnóstico. Es necesario también que le manifestemos a la persona entrevistada la posibilidad de volverlo a ver. No lo típico de las empresas cuando le dicen no me llame que yo lo llamo. Tampoco es así que debemos hacerlo. Más bien debemos decirle que ha sido un gusto esa entrevista y que nos gustaría volver a entrevistarlo. No sabemos de pronto si de pronto ha quedado algún vacío en la entrevista inicial y necesitamos hacer un pequeño reajuste. Recuerden ustedes de la fase del diagnóstico que era el control y la evaluación. Para eso es el control y la evaluación, para hacer reajustes. También tenemos otro mecanismo que es la observación. Esta actividad de la observación es una actividad que se le realiza, que se la va detectando con los sentidos o con el sentido de la visión, ¿no? Usted
con la observación puede hacer un diagnóstico y luego lo plasma en los documentos, porque también existen modalidades de la observación. Hay una observación general, por ejemplo, yo estoy dando la clase, pero estoy haciendo una observación de manera general. Yo ya estoy haciendo un diagnóstico. Veo su postura, su manera de sentarse, sus facciones del rostro. De pronto lo veo un poco incómodo, veo si está con sueño, si está despierto, si está activo, si participa. Entonces son observaciones generales. Una observación personal es más o menos esa que realiza el doctor, paciente por paciente, en alguna sala del hospital, ¿no? No es que pasa mirando los pacientes, sino que él va evaluando paciente por paciente. Y otro tipo de observación puede ser aquella observación que se la hace por la ruta o de la ruta del camino, como quien dice. Por ejemplo, yo siempre hago una observación cuando voy de un paralelo a otro. De pronto ya identifico una persona que siempre está afuera, una persona que se queda después, que ha tocado los 5 o 10 minutos del receso, identifico las parejas, porque ya yo voy caminando por ahí y yo ya sé quién es pareja de quién. Estoy haciendo una observación, pero es porque es una observación de ruta. No es que me detengo para observar, sino que en el camino puedo ir haciendo una observación. También hay otro mecanismo, ¿no? Hay otro mecanismo que es la encuesta cuestionario. Esta ya es una técnica de recopilación ya en cantidades masivas para hacer una encuesta. Sobre conductas, sobre actitudes, sobre características de quienes se encuentran involucrados en un sistema, características de aquellas personas a quien yo necesito hacerle una encuesta. Ahora, sí es importante que ustedes tengan presente la diferencia entre la encuesta y la entrevista. La encuesta yo la puedo hacer a grandes cantidades de personas, puedo hacer 100, 200, etc. Pero vean ustedes la entrevista. El mismo tiempo que yo me llevo en hacer una encuesta a 100 personas, ¿me voy a llevar en hacer una entrevista a 100 personas? Obviamente que no, porque la encuesta yo la puedo hacer a 100 personas, me puede tardar algunos días, pero la encuesta me puede tardar 1 hora. Entonces la diferencia está en el tiempo. Hay otras diferencias, por ejemplo, en la encuesta puede ser que existan personas o encuestados que no contestan todas las preguntas, por desconocimiento, porque no entendieron la pregunta, o a veces porque otra persona le dio su opinión. Entonces muchas veces la encuesta puede tener esa falencia, pero en la entrevista, como yo estoy haciendo la entrevista, yo me aseguro de que la persona me responda a todas las preguntas. Ahí están las diferencias. En la entrevista, yo también puedo hacer que si la persona tiene una duda en una pregunta, se la puedo contestar inmediatamente. Pero en la encuesta no, si la persona tiene una duda en una pregunta, la va a dejar en blanco y eso puede afectar mis resultados. Entonces tenemos que discernir cuándo hacer una encuesta y cuándo hacer una entrevista. ¿Por qué hacer una encuesta y por qué hacer una entrevista? Muy bien. Es necesario también en esta etapa que nosotros tengamos presente cómo hacer una buena encuesta. Vamos a ver algunos aspectos importantes. Miren, es necesario que una encuesta tenga una redacción sencilla para que las respuestas también puedan ser oportunas, sencillas y necesarias. Cuando hay una pregunta complicada, muchas veces ni se la puede responder. Entonces, hay que mantener una redacción sencilla. Hay que usar en lo posible un lenguaje dependiendo a quien pueda contestar esa pregunta. Vamos a poner un ejemplo. Mire, en este proceso del desarrollo de las tesis para quienes se van a graduar de ingenieros en la escuela, por ejemplo, muchas veces ellos tienen una muestra que es solamente el departamento de contabilidad, vamos a suponer. Entonces, las preguntas van dirigidas a las personas que laboran en el departamento de contabilidad. Pero resulta que en el departamento de contabilidad solo hay 15 personas. Entonces, para mí, 15 personas es incipiente para un proyecto de titulación. Yo necesito más información, pero ya no tengo de esa área.
Entonces vamos a necesitar personal de bodega. El lenguaje que maneja el departamento de contabilidad será el mismo lenguaje que maneja el departamento de bodega. No. Entonces, yo podría las mismas preguntas direccionar a ese lenguaje de contabilidad y luego las mismas preguntas, dirigirlas hacia el lenguaje de bodega, de mensajería, de guardianía, porque no es el mismo lenguaje. Entonces yo tengo que dirigir el lenguaje de acuerdo a quién le voy a hacer las preguntas. También tengo que ser específico. Aquí no hay ambigüedades, aquí hay que ser específico. Usar preguntas cortas, porque este sistema en el que estamos viviendo, pues estamos apurados, agitados, estresados. Nadie está con una predisposición 100% para contestarle preguntas largas. Y además que por cultura a veces estamos que no queremos leer mucho, queremos que nos digan qué es lo que quiere saber la persona. Entonces es preferible que hagamos preguntas cortas, porque preguntas largas incomoda al entrevistado. Hay que evitar también la parcialidad y la censura. Si yo le hago una entrevista o hago una encuesta o un cuestionario, no podría ser parcial. Es decir, a este departamento yo le voy a poner este tipo de preguntas y al de acá le voy a poner otro tipo de preguntas que no sean muy incómodas para ellos. No, porque estoy usando la parcialidad. Y recordemos que una de las características de un director de OIM es la imparcialidad. Y también la censura. Si nosotros hacemos una encuesta es porque queremos saber la opinión del entrevistado. Entonces, si el entrevistado me da una respuesta que a mí no me gusta, yo no tengo por qué censurarlo, porque esa es su respuesta, esa es su verdad, esa es su opinión. No podemos esperar en una encuesta que el entrevistado conteste lo que yo quiero escuchar. Eso es importante tener en cuenta. También no debemos de trabajar sobre supuestos. Yo supongo que. Recuerden, hemos hablado sobre la objetividad y la subjetividad. Aquí no hay subjetividades, aquí hay objetividades. Por eso es que cuando somos objetivos, eso asegura la precisión de nuestras preguntas. Muy bien, chicos, entonces hoy hemos visto los mecanismos para el levantamiento de la información. A continuación, mi compañera va a seguir con la clase en vivo y a realizar los talleres que van a afianzar, que van a reforzar estas clases. La próxima entrega y la última, la cuarta clase virtual, vamos a ver un caso práctico, un caso de diagnóstico que se realizó en el registro civil de Guayaquil, en la que sus compañeros de ese año acertadamente hicieron un diagnóstico y ahora vemos cuál es el resultado. Un beso grande para todos ustedes, nos vemos en la próxima entrega.